Dios te visita. ¿Qué sucede cuando la presencia de Dios llega a tu vida, llega a tu casa, llega a tu corazón, llega a tu alma? ¿Qué pasa cuando la presencia del Señor nos visita? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 11 y luego el 23. Dice la palabra del Señor, la cual leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Padre, gracias le doy en esta hora por su amor, su bondad, su misericordia. Gracias, bendito Dios, por darnos la palabra. Gracias, Señor, por su presencia. Amamos su presencia, bendito Señor. Ayúdenos, Señor, a entender, a encontrarnos con su presencia. Ayúdenos, Padre Santo, que su presencia esté en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra casa, en nuestro ir, en nuestro venir, Padre Celestial. Anhelamos su presencia, amamos su presencia, Padre. Gracias le damos infinitas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. Y siempre invite a venir a alguien, hermano. Siempre invite a la casa del Señor. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando la presencia del Señor nos visita? La historia que acabamos de leer, mis hermanos, usted se recuerda, mis hermanos, desde los tiempos de Saúl, no consultaban a Dios. Ya, mis hermanos, David se estaba estableciendo como rey. El arca estaba depositada en la casa de Abinadab. Pero si usted se fija, llevaban el arca de la casa de Abinadab, pero no la había bendecido. Luego, mis hermanos, dice la palabra que David reunió 30,000, mis hermanos, 30,000 hombres, mis hermanos, del pueblo de Israel, y todos fueron a traer el arca. Era una procesión, era una fiesta, y la llevaban, mis hermanos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Primero, mis hermanos, si usted se fija, no había bendecido la casa de Aminadab. La llevaban como Dios no había dicho. La presencia de Dios no va a estar como Él no ha dicho. La presencia de Dios va a suceder, va a caer como Él dice, bajo sus lineamientos, bajo sus reglas. Tenían que llevar el arca los sacerdotes tenían que ir adelante, mis hermanos, ministrando. Los sacerdotes eran los que encargados de llevar el arca, no Ahío, como dice la palabra, y el otro hombre, no eran ellos. No era un carro nuevo, dice la palabra que tenían que llevarla en el hombro, porque tenía que doler, porque tenía, mis hermanos, los sacerdotes que llevarla sobre sus hombros. Hermano lindo y querido, luego Usa extiende la mano, porque los bueyes en que lo llevaban en el carro nuevo se fue de lado. Y dice la palabra que Usa extendió la mano, y cuando Usa extendió la mano cayó muerto, porque ahí estaba la presencia del Señor. Hermanos lindos y queridos, y muere Usa. Y Dios, mis hermanos, y David tuvo, dice la palabra, temor, porque Usa había muerto. Así que no quiso traer para sí el arca de Jehová, dice a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Y el versículo 11 dice que leímos: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa.
Luego, mis hermanos, de la fiesta que llevaban mis hermanos, después de esos 3 meses, David, mis hermanos, vio que la casa de Obed-Edom estaba bendiciendo, que la presencia de Dios estaba manifestando, la mandó traer como Dios había dicho. Como era, mis hermanos, como Dios había mandado, no en carro nuevo, mis hermanos, no con bueyes, sino que al hombro, porque el hombre es el que tiene que llevar la presencia del Señor. Y la llevan, mis hermanos, iban entrando a la casa de David, iban entrando, mis hermanos, y sale la esposa, mis hermanos, Mical. Sale a ver, mis hermanos, y como David iba ahí, mis hermanos, en la presencia del Señor, iba cantando, danzando, y al rey no se le podían ver, mis hermanos, sus partes, por decir así. Era el rey, como nosotros, la chimpinía. ¿Sabe cuál es la chimpinía? ¿Sí? ¿O no saber tú cuál es? De todo el huesito, mis hermanos, y dice que se le vio, y hace Mical, mis hermanos, ella se sintió avergonzada. Y le explico esto, mis hermanos, por una razón. Y Mical, mis hermanos, le sale a decir: qué bárbaro, todos los criados han visto la desnudez del rey. Hermano lindo, y le dice David: no me importa que me vean, no me importa, pero Dios me va a honrar delante de ellos, porque yo vengo honrando a Dios, vengo alabando a Dios. Y dice el versículo 23: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué razón, hermanos? Primero, Usa no debía tocar la presencia del Señor, porque Dios no necesita ayuda. Segundo, Mical se burla, mis hermanos, del rey David, mis hermanos, porque él iba danzando, dándole gloria a Dios, iba contento en la presencia del Señor, y se burla, y Dios, mis hermanos, puso, perdóneme, una maldición sobre ella, porque nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, y era la hija de Saúl. Hermanos lindos y queridos, se burló del rey que iba danzando, se burló de aquel que, mis hermanos, adoraba al Señor. Usa, mis hermanos, no debía tocar el arca. Aminadab, mis hermanos, no había bendecido. Allí estaba el arca depositada, pero no lo había bendecido. Pero la mandan, mis hermanos, a la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y en los 3 meses, mis hermanos, la presencia del Señor se desató. Y dice la palabra que de modo que David no quiso traer. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? La diferencia es que mis hermanos, Obed-Edom anhelaba la presencia. ¿Digo conmigo, anhelaba la presencia? La presencia del Señor no, mis hermanos, va a estar donde no se necesita. La presencia del Señor no se va a desatar donde nadie la desea. La presencia del Señor no se va a desatar, mis hermanos, cuando estás distraído. El Señor le dijo al pueblo cuando le estaba hablando: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque aquí puedes estar sentado en la butaca, puedes estar aquí con la Biblia abierta, pero no poniendo atención ni deseando la presencia del Señor. Quiero decirte que nada va a pasar en tu vida. Porque muchas veces estamos aquí en la iglesia, estamos platicando. Y yo le he dicho, yo escucho porque están hablando tan de frente. Y yo escucho, ¿verdad? Y ya le he dicho, un día el hermano le estaba dando un besito a la hermana. Y tronaditos de esos ricos, hermanos. Y yo sentí que a mí me cayó, hermano. Hasta sentí así un poco salivoso por aquí, hermano. ¿Por qué razón? ¿Por qué se oye? No, el punto es, hermano, tú puedes estar acá, pero si la presencia del Señor no la anhelas, nada va a pasar. Obed-Edom, Aminadab había tenido desde los días de Saúl, había tenido el arca, ahí nada había pasado. Estaba en la casa, mis hermanos, tenés la Biblia, tenemos la presencia del Señor, tenemos el ministerio, pero si no anhelamos la presencia del Señor, nada va a pasar, nada va a suceder. Hermano lindo y querido, el arca representaba la presencia del Señor, el arca del pacto, mis hermanos, era la misma presencia del Señor. Y Obed-Edom se ofreció, mis hermanos, a llevar el arca. Mis hermanos, tenía el corazón dispuesto, anhelaba que el arca estuviese en su casa. Y dice la palabra que por 3 meses estuvo el arca y todo cambió. Diga conmigo, todo cambió. Porque cuando la presencia del Señor está en un corazón, cuando la presencia del Señor está en una familia, cuando la presencia del Señor, hermano, está, mis hermanos, en un alma, en un pensamiento, está en el deseo del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del joven de Dios, de la señorita de Dios, algo va a pasar y todo va a cambiar. Pero eso es para los que creen, hermano, no para el que no cree. El milagro no va a suceder si no estás creyendo en la presencia del Señor, si no estás anhelando la presencia del Señor. Nada va a cambiar. Hermano, ¿cuántas veces hemos tratado de cambiar las cosas?
de que todo cambie con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría, con nuestras habilidades, pero nada cambió. Tiene que venir la presencia del Señor para que cambie todas las cosas. ¿Cuándo cambiaron las cosas en tu iglesia? Cuando, mis hermanos, se anhela, se busca la presencia del Señor. Cuando el ministerio crece, cuando anhelamos la presencia del Señor. Cuando el corazón, mis hermanos, se te vuelve esponjoso, receptivo, cuando anhelamos la presencia del Señor. Sin la presencia del Señor no va a pasar nada, iglesia. No va a suceder nada. Y mis hermanos, y dice la palabra, el arca, mis hermanos, estaba cubierta de oro, en la cual estaban, mis hermanos, ¿qué había en el arca del pacto? ¿Qué había en el arca del pacto? El tabernáculo era una tienda, mis hermanos, una tiendita de pelo de camello, de cabra, de cuero, mis hermanos, tenía un cerco, como nosotros llamamos, así alrededor, hermanos. Pero adentro de esa tiendita había un lugar especial que llamaba altar, el lugar santísimo, el lugar más santo del tabernáculo. Y allí ponían el arca, porque Dios así lo había diseñado. ¿Pero qué había en el arca? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5. Hebreos 9, 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué contenía el arca? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 elementos. El alimento, mis hermanos, el pan de vida. ¿Qué tenía? La vara que reverdeció, el Espíritu Santo. ¿Y qué más tenía, mis hermanos? Las tablas del pacto, la ley, hermano. La palabra, el Espíritu Santo y el pan de vida es lo que tiene el arca. Usted y yo tenemos, mis hermanos, el arca del pacto en nuestro corazón, Jesucristo mismo. Él es el pan de vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que recibe a Jesús tiene el Espíritu Santo en su corazón. Nosotros lo tenemos acá, mis hermanos. Pero en ese tiempo Dios lo había diseñado así. Pero el punto que nos llama la atención, hermano, que Obed-Edom anhelaba y se llevó el arca, la presencia del Señor, para su casa, y todo cambió, hermano. Todo cambió. Hermano lindo y querido, Obed-Edom tenía tanto afecto, tanto deseo a la presencia de Dios, que anheló el arca estuviese en su casa. Que anheló que la presencia del Señor estuviera en su casa, en su hogar. Y su hogar fue muy bendecido, mis hermanos, en todas las cosas, por la presencia del Señor, porque Dios moraba allí. En esa urna, en esa arca, mis hermanos, ahí estaba la presencia. Era la presencia de Dios representada aquí en la tierra. Como la presencia del Señor está en este lugar, dice la palabra, cuando donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está su presencia. Hermano lindo y querido, en este momento la presencia del Señor está en este lugar. Por eso estamos aquí, hermano, por eso estamos anhelando su presencia. Hermano lindo y querido, nosotros debemos anhelar que el Señor nos visite. Nosotros debemos anhelar que la presencia del Señor esté en nuestra vida. Debemos anhelar que su presencia nos inunde. Yo le estoy diciendo a los hermanos que tienen ministerios, que tienen liderazgo, les digo, no se preocupe por la asistencia, no se preocupe porque si van a llegar o no van a llegar, que está lloviendo, que está haciendo calor. Nosotros tenemos 1000 excusas. Tenemos 1000 excusas para no congregarnos. ¿Sí? ¿Y qué le digo a los que predican, a los líderes, a los cabezas, mis hermanos de ministerio? Preocupémonos de llevar la unción. Porque si 3 llegan, Dios nos ha dado la unción para esos 3. Preocupémonos de recibir la palabra para compartir la palabra. Y sabe, cuando hay palabra, Dios, mis hermanos, va a mandar a donde está la unción. Dios va a mandar gente donde está la unción. ¿Qué te trae, qué te mueve, mis hermanos, a estar en la iglesia? ¿Qué te atrae? No es el pastor, hermano, si yo soy la primera excusa para no venir. Sí, porque mucho se tarda, porque se pasa del tiempo, porque es muy cachetón y porque lo demás, ¿verdad? Sí, y yo sé que usted tiene las 1000 excusas para no venir. Pero le digo una cosa. Nunca olvide el mensaje que Dios te manda. La unción te hace mover, la unción te trae, la unción de Dios está en este lugar. Las personas que vienen, hermano lindo y querido, las personas que se congregan, que muchas veces nos visitan, dicen, es que en este lugar hay algo muy especial. ¿Y sabe qué es? El Espíritu Santo en los corazones, el Espíritu Santo en los corazones. Hermano lindo y querido, anhelemos la presencia, busquemos la presencia, dobleguémoslo. No es, mis hermanos, a tu manera. David quería llevar el arca, mis hermanos, de donde estaba abandonada, depositada. En la casa de Abinadab estaba, pero no deseaban la presencia. Ellos, mis hermanos, la tenían guardada, pero nada pasó.
Y qué triste, mis hermanos, que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Y qué triste que el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la unción. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, hermano, hermana. Dios te ha dado capacidades, pero no estás anhelando la presencia. Y quiero decirte que nada va a pasar. Que te van a faltar milagros, no te va a faltar. ¿Por qué? Porque su promesa está, que, mis hermanos, vas a tener provisión. Pero la provisión es lo que necesitamos, mis hermanos. Pero las bendiciones son aquellas cosas que no te esperabas, que no te imaginabas. Y son las cosas que van a venir a nuestra vida cuando anhelemos y busquemos la presencia del Señor. ¿Cuántos están creyendo? Amén, gloria al Señor. ¿Qué sucede cuando Dios nos visita? ¿Qué sucede cuando Dios nos visita? Número uno, hay protección. ¿Qué sucede cuando Dios nos visita? Hay protección. Miren lo que dice el Salmo 91 del 1 en adelante. Salmo 91, yo sé que usted lo abre en su casa, pero nunca lo ha leído. Y si lo has leído, no lo has meditado, ¿sí? Hermano, ¿sabe cuál es la protección que Dios te ofrece cuando Él te visita? Este es lo que te ofrece, pero porque además, mis hermanos, es un libro, es una página, que si le das tu Biblia al marihuanero, va a arrancar las paginitas y va a ser un purito. Ay, pastor, ¿se va a maldecir? No, porque para él está ciego, para él para él es un libro, pero para ti es la palabra del Señor. Pero cuando no le das valor, cuando no la lees, no la meditas, no la estudias, es igual que el marihuanero, el drogo. Es un libro, mis hermanos. ¿Sí? Cuando tú la lees, la haces tuya. Hermano lindo y querido, esa palabra cobra vida. Es el mismo Jesús representado en un libro donde están las instrucciones que Él nos ha dado. ¿Cómo te va a proteger el Señor? Mire lo que dice el Salmo 91. ¿Qué pasa cuando Dios nos visita? Salmo 91 del 1 en adelante. ¿Cómo dice? El que habita el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ese es un demonio. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Pero qué dice? 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza. ¿Qué dice? Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí tenemos, mis hermanos, para hacer una vigilia, platicar de toda la protección que Dios te va a dar. Y yo sé que usted se puede el Salmo 91, quizás de memoria. Lo has leído, lo pones en la Biblia, lo tenés marcado. Pero eso es lo que Dios hace cuando Dios te visita, hermano. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu negocio, en tus hijos, hermano. Eso es lo que Dios va a hacer. Dice la palabra que te va a cuidar, te va a sostener. Hermano lindo y querido, esa es la protección que Dios te da cuando Él te visita. ¿Qué más hace Dios, mis hermanos? Le invito a que lo lea, lo medite, lo haga suyo. El Salmo 91. Hermano, pero ¿qué sucede cuando Dios te visita? Suceden milagros. Cuando Dios te visita, cuando su presencia está en tu vida, no solamente te protege. De cuántas cosas Dios nos ha librado, mis hermanos, sin darnos cuenta. Y Dios nos ha guardado de accidentes. Nos ha guardado de la suegra. Amén. ¿Sí? Dios nos ha guardado, hermano. Dios te ha cuidado en muchas áreas de tu vida. Del compañero, del envidioso, del vecino que, mis hermanos, tiene envidia de que tú sonreís, compartís con tu familia. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha librado? Y Dios lo va a hacer. Y dice la palabra en el Salmo 91 que en muchas áreas, mis hermanos, en muchas áreas nos va a cuidar, nos va a proteger. ¿Por qué? Porque cuando Él nos visita hay protección. ¿Qué más pasa cuando Dios nos visita? Suceden milagros.
Y cuando suceden milagros es un cambio de vida, hermano. Cuando suceden milagros, mis hermanos, la vida te cambia y te volvés agradecido. Por esa razón, mis hermanos, Jesús anduvo caminando. Su ministerio no se basó en un lugar. Caminaba kilómetros y kilómetros, hermano, por andar haciendo milagros, por andar enseñando, por estar instruyendo. Porque el milagro no es solamente que Dios te sane. El milagro es también aprender la palabra. El milagro es conocer la voluntad. El milagro es hacer la voluntad. Después de que tú y yo andábamos como ovejas, mis hermanos, sin pastor, ahora, mis hermanos, tenemos un lugar donde nos deleitamos, donde aprendemos, donde comemos palabra, donde nosotros venimos a agradecerle, donde, mis hermanos, hemos visto la gloria de Dios, el milagro de Dios, y va a seguir haciendo milagros. ¿Sabes por qué? Porque anhelamos su presencia, hermano lindo y querido. Hermano, cuando la presencia del Señor nos visita, mis hermanos, hay milagros. Allá en San Mateo 8, 14 al 16 dice la palabra: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba, la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Qué pasa cuando la presencia del Señor está en tu vida? Hermano, hay milagros. ¿Crees ese milagro? ¿Estás buscando ese milagro? ¿Crees esa sanidad? ¿Crees esa restauración? ¿Crees, mis hermanos, esa bendición? Anhelá su presencia. Lo demás lo va a hacer Dios. Anhelá su presencia. Anhelá, mis hermanos, estar con Él. Anhelá, mis hermanos, obedecerle. Anhelá seguirle. Anhelá amarlo. Anhelá, mis hermanos, entregar tu corazón en tu vida. Cada día, mis hermanos, nosotros tenemos una lucha. Cada día tiene un afán. Pero mientras usted y yo sigamos anhelando, un milagro va a suceder. Mi hermano, Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. ¿Y sabe qué? Estaba postrada, dice. Y fue Jesús a la casa porque su presencia estaba allí y la sanó. ¿Y qué hizo la suegra de Pedro? Dice que le servía, mis hermanos. La primera suegra buena. ¿Sí? No, muchas buenas. Usted no las quiere, ¿verdad? Usted las hace malas, no le trata al niño. ¿Ah? Lo deja durmiendo con el chucho, y cómo no lo va a querer la suegra. Pero bueno, sigamos, hermano. Hermano, óigame esto. Óigame. Y le servía, dice la palabra. Y esos, mis hermanos, ver a la mujer, saber qué tenía, los vecinos, la colonia, sabían lo que le pasaba a la suegra de Pedro. Y después, mis hermanos, al anochecer, cuando la mujer cuando Jesús estaba en la presencia, en la casa de Pedro, dice la palabra que llevaron, mis hermanos, demonios, llevaron los endemoniados, llevaron los enfermos, y todos fueron sanos. Porque cuando la presencia del Señor está en casa, suceden milagros. Cuando la presencia del Señor está en tu vida, hay milagros. Cuando la presencia del Señor está en tu familia, hay milagros. Cuando la presencia del Señor está en tu casa, hay milagros. Cuando la presencia del Señor va en tu carro, hay milagros. Cuando la presencia del Señor está en tu ministerio, hay milagros. Cuando la presencia del Señor está en tu corazón, en la visión que tenés, hay milagros, hermano. La presencia del Señor lo es todo. La presencia del Señor lo es todo. No venimos a visitar al Señor a la iglesia. No venimos a darle la tocadita como el Esquipula, como Don Fátima. No, hermano, venimos a deleitarnos en la presencia del Señor. Porque donde hay la presencia del Señor hay protección y hay milagros. Amén, iglesia. Hay protección y hay milagros. ¿Qué más? Número 3. ¿Qué sucede cuando Dios nos visita? Además de protección, además de milagros, hay, mis hermanos, provisión. Provisión. Nunca te va a hacer falta nada. Eso es la provisión. Dios siempre va a proveer. Y dice, mis hermanos, San Juan 21:6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermano, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, va a haber provisión. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hay provisión. Nunca te va a faltar nada. Yo no sé, mis hermanos, cuáles son las cosas que Dios te ha pedido que hagas. Yo no sé, mis hermanos, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. Si tú lo obedeces, te voy a decir que no va a faltar la provisión. Porque vas a estar en obediencia, haciendo lo que Dios te pide, haciendo lo que Dios te ha llamado, haciendo. Y Dios siempre te va a proveer.
además de cuidarte, de protegerte, va a haber milagros y también, mis hermanos, provisión. Nunca te va a faltar. Por dura que esté la cosa, por, mis hermanos, difícil que esté la cosa, siempre va a haber provisión. Porque Dios tiene todos los recursos, mis hermanos. Habían estado pescando, no habían hallado nada. Pero el Señor les dijo, échenlo a la derecha. Echen la red a la derecha. Porque todos los recursos del cielo están disponibles para usted y para mí. Dios es capaz, mis hermanos, de mover hasta el mismo gobierno para bendecirnos. Pero bueno, solo una creyó. Dios tiene capacidad, hermano. ¿Sí? ¿Qué nos dijo el Señor? Empezamos el proyecto. Pero Dios nos hace milagros y no los vemos, hermano. Estamos tan ciegos que la chancleta se me rompió, que en el televisor, ¿verdad?, ya no me funciona. Hermano, cuando estás viendo milagros, empezamos el proyecto de los baños. Una gran cantidad de dinero, de reparar el terreno, levantar un gran muro, hacer fosas sépticas, levantar ese otro muro. Hermano, dinero, dinero, dinero. Y Dios nos manda la provisión. ¿Sí? Dios nos mandó el final. Y por decía el hermano Eric que vaya a ver los baños, porque mis hermanos, a él lo usó, nos trajo las herramientas, el final. Pero a nosotros no hacía falta lo demás. Pero Dios ya lo había terminado. Dios ya lo vio terminado. ¿Y cómo hizo? Dios nos mandó al pastor con la gran bendición para darnos la mano. ¿Sí? Porque no todo te lo va a dar el Señor. ¿Sí? Unas cosas Dios las da y lo demás nosotros tenemos que trabajar. Y ahí están, hermano. Y ahí está. ¿Cómo? Nunca, mis hermanos. Nosotros no lo conocíamos. ¿Sí? Y nos impulsó, mis hermanos. Nos impulsó y en el mismo proyecto pusimos y nosotros lo levantamos antes de que nos viniera la bendición. Ese muro lo levantamos, hermano. Y fue parte del primo proyecto. Y Dios nos bendijo y nos bendijo y nos bendijo. ¿Sí? Y a la misma vez venía la bendición, mis hermanos, para la iglesia. ¿Sí? Hermano, y nos bendijo. ¿Y de dónde hemos sacado? Si lo que trabajamos y de lo que vendemos, de las rifas que hacemos, no alcanzamos. Pero Dios bendijo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en obediencia, Dios va a dar provisión. Cuando estamos en obediencia, cuando obedecemos la palabra, cuando obedecemos el llamado, cuando obedecemos al Espíritu Santo, cuando obedecemos lo que Dios quiere que hagamos, no lo que tú querés o lo que a ti te gusta. Cuando obedecemos al Espíritu Santo, la palabra, la voluntad de Dios, Dios va a mandar provisión. Dios tiene todos los recursos, hermano. ¿Dónde estaban esos peces escondidos? En la obediencia. No estaban en el lago, en obediencia. ¿Dónde estaba la bendición? En la obediencia. ¿Dónde está tu milagro? En que obedezcas al Señor. Dios te ha llamado a ser servidor de la iglesia. Tú que quizás tenés el uniforme guardado. Pero yo sirvo de otra manera. No es a tu manera, es como Dios dice. ¿Sí? No estemos haciendo lo que a mí me gusta. Hay que hacer lo que a Dios le gusta, hermano lindo y querido. No es el culto a tu manera, el evangelio a tu manera. No, esa es la manera del Señor. En obediencia está el milagro, en obediencia está la provisión. Mis hermanos, donde Dios está, donde su presencia está, hay bendición, hay abundancia, multiplicación. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce qué estás pasando, qué estás viviendo. Obedecele al Señor. Obedecerle al Señor. ¿Cuántas veces Dios te ha levantado, mis hermanos? Te ha despertado de madrugada y ya no podés dormir. ¿Sabes qué es? Dios ya te habló para que ores. Dios ya te habló. El día siguiente pon el reloj porque Él ya te dio la instrucción. ¿Qué es lo que vas a hacer? El día siguiente te toca a ti. Ay, Señor, si no me hablas mañana, ¿verdad? Es que no querés que ore. No, es que usted ya te dio la señal, ya te dio la instrucción. ¿Sí? Hermano lindo y querido, ¿sabe qué? Donde está la presencia del Señor va a haber provisión. Dice Ageo 2, 8 y 9, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El postrer estado de esta casa será mejor que el primero cuando obedezcamos, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucede en esta iglesia? Tratamos de obedecer, hermano.
Estamos luchando por hacer las cosas que agradan a Dios. Estamos luchando por honrar a Dios, negándonos a nosotros mismos, haciendo las cosas, mis hermanos, llevando el ministerio como Dios quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca nos va a hacer falta nada. Media vez obedezcamos la palabra del Señor. Dios es la fuente inagotable, mis hermanos, de tu necesidad. Ahí está la sanidad. Lo que el médico no puede hacer, Dios lo puede hacer. Lo que, mis hermanos, el terapeuta, el psicólogo no puede hacer en tu matrimonio, Dios lo puede hacer en este lugar. Pero no venimos a visitar a Dios, venimos a estar en su presencia. Anhela su presencia, ama su presencia, desea su presencia. Porque cuando la presencia del Señor esté, va a haber protección, van a haber milagros, va a haber bendición, hermano, provisión. Cuando la presencia, ¿qué sucede cuando Dios nos visita? Número 4, hay una unción especial. Cuando Dios nos visita, hay una unción especial. Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, oiga, ese de repente, póngale atención. Versículo 2, Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Hechos 2, 38 al 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39, oiga, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La presencia del Espíritu Santo, hermano. Va a haber una unción especial cuando anheles la presencia, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos, cuando suceden algunas cosas, mis hermanos, en el hogar, en el trabajo, nos erizamos? Hermanos, decíamos en la mañana, el indio pipil, ¿verdad? Pues nosotros somos mayas. Pipil y mi hermano gobernaron El Salvador. Entonces el pipil que llevamos dentro, el indio pipil, hermano, que llevamos dentro, se nos sale. ¿Por qué? Porque no hemos estado en la presencia. Mis hermanos, la presencia del Señor te va a dar una unción especial, te va a dar paz, te va a dar el Espíritu Santo. Esa unción, hermano, usted preocúpese de llevar la unción, usted preocúpese de andar en la unción, usted preocúpese de vivir en la unción de Dios, mis hermanos. ¿Sabes qué? Lo demás, hermano, Dios lo va a resolver. Dios lo va a resolver, te va a poner la pauta, va a abrir las puertas, va a cerrar las puertas. Lo demás Dios lo va a hacer. ¿Qué debemos de anhelar? La unción, su presencia, para que venga esa unción. Esa unción, mis hermanos, la palabra dice, estaban todos juntos, unánimes. Mientras nuestro corazón, hermano, no se alinea a la palabra del Señor, nuestra familia no se alinee a lo que dice la palabra del Señor, hermano, no va a venir la presencia del Señor. Mientras en la iglesia, mis hermanos, estemos divididos, cada quien esté, mis hermanos, haciendo para su matata, no va a haber bendición, hermano, no va a haber milagro. ¿Sí? Yo no le digo porque tengamos ese problema, ¿sí? Lo digo porque hay momentos, hermano, que nos estresamos, que nos violentamos, hermano. Somos humanos, pero eso no quiere decir que vamos a estar divididos. Estamos trabajando para el mismo reino. Si un alma gana el hermano, nos sentimos orgullosos. Si una casa de oración está llena, nos sentimos felices. Si el hermano Ezequiel está allá en la casa de oración, Timoteo está teniendo bendición, la iglesia está contenta. Si el ministerio de alabanza está funcionando, estamos contentos. No es el ministerio de alabanza de los jóvenes, es el ministerio de alabanza de la iglesia. Si el ministerio de Taberquí del día tal está lleno, nos sentimos contentos y estamos tristes si el otro ha menguado. ¿Sabe por qué? Porque es la misma familia, hermano lindo y querido. Sí, hermano, si el hermano es prosperado, nos sentimos felices. ¿Sabe por qué? Porque el hermano ha sido bendecido. De repente vemos al hermano más cambiadito y viene con su carro, con su moto. Nos sentimos orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque es mi hermano el que Dios lo está prosperando. Porque es mi hermana la que Dios le ha bendecido. Hermano lindo y querido, ¿sabes por qué?
Porque cuando vivamos de esa manera, pensando en el hermano, que Dios bendiga al hermano, que Dios bendiga a la hermana, que bendiga a la tal familia, que el hermano sea sanado, que la hermana sea sanado, hermano lindo y querido, de repente una unción especial va a venir a este lugar y empezaremos, mis hermanos, a recibir los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo, y se van a levantar hombres de Dios, mujeres de Dios, hermano lindo y querido. Y estaban unánimes juntos. Y vino la unción especial donde la presencia del Señor llega, suceden cosas y dice la palabra que empezaron a hablar lenguas. Hermano, el don cayó sobre cada uno de ellos. ¿Y por qué a nosotros no? ¿Por qué no puede suceder a nosotros? Claro que puede ser a nosotros, hermano. Claro que nos puede suceder. Claro que, mis hermanos, pero ¿qué necesitamos? Buscar la presencia del Señor, amar la presencia, servir a la presencia del Señor. Hermano, pero no es como Maruchan. No es que vamos a poner el agua. No, hermano. Es que nosotros vamos a buscarla, vamos a anhelarla. Y un día de estos, Dios hará grandes cosas. Hermanos lindos y queridos, ¿qué sucede cuando Dios nos visita? Dios nos mueve a ser servidores. Dios nos mueve a ser servidores. ¿Se recuerda la suegra de Pedro? Dice que fue sanada y le servía. Fue sanada y le servía. Fue sanada y le servía. ¿Sí? Hermano lindo y querido, Dios nos mueve a servirle. Pablo, mis hermanos, se encuentra con Jesús. Lo iba persiguiendo a la iglesia. Mataba a cristianos, hombres, mujeres y niños. Los amarraba de los pies con una cuerda. Los amarraba a la montura de su caballo y los arrastraba. Y él creía que servía a Dios. Pero de repente se encontró también con Jesús. Y le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y luego le dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo, te quiero conocer más. Y luego le dijo, yo te quiero servir. Cuando tú conoces al Señor, le quieres servir. Cuando tú conoces al Señor, le quieres servir de diferentes maneras, hermano. No como el pastor, no como el de alabanza, no como el hermano. Dios te va a dar tu don. Dios te va a dar tu unción especial. Hermano, pero cuando la presencia del Señor está, nada sucede sin la presencia del Señor. Podemos reunirnos, hermanos, a hacer una gran fiesta, pero si no anhelamos la presencia del Señor, nada va a pasar. Nada va a pasar. De ahora en adelante, anhelemos, amemos, deseemos la presencia del Señor para grandes cosas sucedan. Ya te expliqué qué pasa cuando Dios nos visita. Pero no solamente sucede lo que yo te dije, porque va a suceder algo muy especial en tu vida cuando anheles la presencia del Señor, que solamente Dios sabe que tiene para ti y para mí. Anhelemos, amemos y sirvamos a la presencia del Señor. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias, bendito Dios, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por este día tan especial que usted nos regala para estar en su casa. Le damos gloria, le damos honra. Le damos gloria, le damos honra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, que sea usted manifestándose. Aquí hay hombres de Dios, mujeres de Dios. Usted nos ha traído, Señor, hasta este día. Porque hay mucho más, Señor. Como pastor, Señor, solo he enumerado algunas cosas, Padre, de su presencia. Solo he enumerado, Señor, algunas cosas. Pero hay otras cosas que mi hermano necesita, que usted las tiene para él. Para el que anhele, para el que desee su presencia, Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias por esta tarde. Esta tarde, mi hermano, mi hermana, Dios te ha dado la clave para ese milagro. Dios te ha dado la clave. Dios te dio la palabra ya. Tú que venías buscando el milagro, solo busca, anhela la presencia del Señor. Ama la presencia del Señor. Sirve la presencia del Señor. Cada cosa que hagas, cada cosa que des, dalo con el corazón para el Señor, para su presencia. Sea mucho, sea poco, siempre para la presencia del Señor. Va a haber protección, van a haber milagros, va a haber provisión, va
Va a haber unción. Hermano, va a haber algo especial en tu vida, que solamente Dios sabe, que solamente tú sabes qué es lo que necesitas. Dios hará cosas grandes en tu vida. Dios hará cosas especiales. Eso que te tormenta, eso que solamente tú sabes que no te deja dormir, la presencia del Señor va a romper todo yugo. Eso que te ata, eso que te detiene, la presencia del Señor va a romperlo. Esas frustraciones del pasado, esas Dios las va a romper a través de la presencia, porque la presencia es el mismo Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, dice la palabra que su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Solo anhela su presencia. A la iglesia no vengas a un día de culto. Vení a anhelar la presencia del Señor. Vení a buscar la presencia del Señor. Vení a buscar la voz de Dios. Vení a buscar la palabra de Dios. No estés viendo el reloj. Mira que cómo Dios está hablando. Mira cómo Dios está moviendo. Tu iglesia está siendo ungida con su Espíritu Santo. Tu iglesia está siendo usada. Hay hombres de Dios que Dios los está transformando. Hay mujeres de Dios que Dios las está transformando. Los jóvenes están deseando amar a Dios, deseando la unción. Joven, señorita, hermano, hermana, anhelemos su presencia, anhelemos la unción, anhelemos la bendición del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, en tu casa. Anhelar la presencia es una lucha. Quiero decirte que muchas veces malos espíritus, demonios están alrededor de nuestra casa, viendo qué error cometemos para robarnos la bendición. Pero desea la presencia, desea la unción de Dios. Toda cosa que hagamos, que sea en la presencia del Señor. Anhelemos la presencia. Pastor, pero yo le he fallado al Señor. 7 veces cae el justo y las 7 veces Jehová le levantará. Cúbrete con la sangre del Cordero. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Anhela su unción, anhela su presencia. Esa va a romper el yugo. Esa va a romper el yugo de la enfermedad, como la suegra de Pedro. La presencia del Señor desató, quitó esa enfermedad. La presencia, mis hermanos, del Señor hizo que aquellos peces se reunieran para caer en aquella red. Tenemos todos los recursos del cielo. El postrer estado de esta casa será mejor que el primero, cuando vengamos a anhelar la presencia del Señor. Y estaban todos juntos, dice la palabra, y allí vino de repente la unción. Así va a venir en tu vida. No que mis hermanos, Dios puede hacerlo en un instante, pero si no sucede en un instante, Dios va a ir trabajando en tu vida. Solo anhela, ama, desea la presencia del Señor. Busca la presencia del Señor. Busca la presencia. Lo que estás haciendo está perfecto delante del Señor. Ahora anhela más, anhela más. Nuestra vida va a cambiar. El milagro ahí está. Y si no, pastor, y si Dios no me da el milagro buscando la presencia, pero te vas a deleitar con paz. Lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que Dios va a hacer en tu vida. Anhela la presencia en tu corazón, en tu alma. Deja de estar pensando lo que estás pensando. Deja de estar pensando. Anhela su presencia, anhela su unción, anhela su Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean transformadas. Que llevemos la unción a casa, que esa presencia llevemos a casa, que esa paz la llevemos a casa, que ese gozo lo llevemos a casa, que esa unción especial la llevemos a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestro servicio, a nuestro ministerio. Preocupémonos de tener la unción, de tener la presencia del Señor. Lo demás lo hará Dios, lo demás lo proveerá Dios. Solo lleva la presencia y Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios te va a ungir, Dios va a hacer milagros, Dios va a dar provisión, Dios te va a dar, mis hermanos, esa provisión especial. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios. Pongámonos en pie y cantemos esta alabanza en